Muy buenas, gente de YouTube, bienvenidos a Entropía Política número 24, 25, 25 parece ser. Hoy tocaremos el candente tema de Ayotzinapa y los 42 desaparecidos. 43 desaparecidos. Presento al doctor Armando Vallarino, Muy buenas tardes. la doctora Cecilia Solano, que nos acompañaba del Museo Nacional de Antropología, y el doctor Julio César, que sigue enojado porque su escuela está cerrada y nadie le hace caso. Un rápido preámbulo. Permítame. El día 26 de septiembre fue tomado, vamos a decir, atacado un autobús en esta comunidad del estado de Guerrero, donde iban en dos autobuses, en un autobús iban los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. De estos 43 estudiantes les informo que uno era de 17 años, 3 eran de 18, 9 de 19, 9 eran de 20 años, 5 de 21, 1 de 23, 1 de 25, 1 de 27 y 1 de 33. De su edad. Estudiantes. De 33 años. Y hay 11 que no se conoce su edad. ¿Hiciste la cuenta? De estos, ¿Hiciste la cuenta? No voy a hacer de estos 43, aproximadamente unos 22 estaban en una cosa que se llama Casa Activista de la Normal Rural, que es donde hacen cuadros políticos, estilo socialista, que no comunista. 10 eran de nuevo ingreso, que eran 3 de 17, de 18 y 1 de 19, 1 de 21. Ese me debe haber escapado el otro. Eran de nuevo ingreso, o sea que prácticamente pues se los llevaron al baile porque estaban ahí en el lugar equivocado. Otro punto es que de estos 43 activistas, 43 estudiantes, solamente de 20 se presentan sus padres. Los otros 10 vienen de zonas cercanas o de la sierra de Guerrero. Entonces pertenecen a familias de campesinos, de albañiles. De estos 10 que viven ahí en el estado, igual así acuden sus familiares, entiéndase, padres, madres. De los otros, ya me dice, de los, otra vez, 20. Sí, aparecieron padres y madres. Gracias. Los otros 10 son provincianos, vienen de la sierra. Okay. Ahí llevamos 30, nos faltan. Y los 13 restantes no se conoce básicamente mucho. Sobre todo del que tenía 33 años y del que tiene 27 años. De hecho es algo muy común, ¿no? No se sabe básicamente. Es algo muy común en las comunidades rurales, ¿no? De que no se sepa generalmente su edad. Sí, exactamente. No creo, porque es como que lo que cuando el PRI gana las elecciones. Con las comunidades rurales. Básicamente, y con sus actas de nacimiento. Si eres mayor de 18 años, ya votas por el PRI, aunque ni siquiera sepas leer, ni escribir, ni votar. Si amanezco mañana de Río Los Remedios, un gusto haber hecho estos programas. Entonces, y el 26 de septiembre se da este secuestro por parte de la policía municipal. Llegaron al camión y lo balearon. Los desaparecieron y los fueron a enterrar a una fosa. Que hay 4 fosas. Exactamente, en principio era una fosa, ahora hay 4. Aún no se comprueba que sean los cuerpos de los hoy occisos, no occisos, hoy desaparecidos. Los padres que se presentaron o que están haciendo las marchas se han reservado mucho los nombres de ellos, o sea, de los padres, no han dicho sus nombres completos ni nada por el estilo. Temen las represalias del gobierno, no solo estatal sino federal. Y por último, pues la mayoría de estos estudiantes ya son estudiantes, terminaron su bachillerato. De 33 años y siguen en bachillerato. El de 33 años no se sabe mucho, ni el de 27. Son los casos y ahí interesantes.
Uno salió del CONALEP, de aquí del Distrito Federal, no sé de cuál CONALEP. El otro salieron de diversos bachilleratos ahí dentro de la zona rural. De la zona de Guerrero. Y muchos, desconozco, no apunté aquí bien el número, pero ya daban clases. Estaban dentro de sistemas que pues el gobierno federal hace para dar clases a las zonas rurales. Algunos eran maestros bilingües, y por bilingües no quiere decir que hablen español e inglés, sino que hablan español y alguna lengua nativa. Náhuatl pues es el más usado, pero también hay otras lenguas, sobre todo en la frontera con Oaxaca. ¿Cuál? En la frontera con Guerrero también hay tarascos y todo eso, con Guerrero, con Michoacán, perdón. Se dice que algunos de estos eran hijos de los autodefensas de Guerrero, que fueron los primeros que iniciaron lo de las autodefensas, no fueron los de Michoacán, sino fueron los de Guerrero. Entonces que esto es una venganza directa de los policías municipales contra estos autodefensas que se levantaron. ¿Usted cree eso? Ahorita vamos a platicar de ese tema. Hay muchas cosas. ¿Hablamos de los autodefensas? Hay muchas cosas oscuras aquí. Tenemos que hablar de las autodefensas. Porque ¿Mireles? era un espía que estaba contratado para investigar este tipo de acciones. Sabría preguntarse que si la policía comunitaria, la CRAC y las autodefensas son la misma cosa. ¿Por qué no son la misma cosa? La de CRAC de Guerrero y la autodefensas de Michoacán son diferentes. Operan de manera diferente. Bueno, sí. Pero a grandes rasgos profundizamos en esos temas. Y por último, el gobernador de Iguala, me parece que es el municipio al que pertenece a... Presidente municipal de Iguala. Presidente municipal de Iguala. A Ayotzinapa, se pintó de colores junto con su esposa. Cuando le informan de este acto, él dice, sí, yo estaba echando baile en una cena del DIF. Una pollada. Y se pintó de colores junto con la apoyada, junto con la presidenta municipal. O sea que se fue. Sí. Básicamente. Yo creo que lo desaparecieron también como estos muchachos. ¿Cree? Sí. Y llegó esto hasta las instancias federales. Esto obviamente yo lo mezclo con el de Tlatlaya, que platicamos hace una semana. Y hubo una marcha el miércoles de las normales rurales aquí en el Distrito Federal. Fue bastante grande, que hay que mencionarlo. ¿No fueron como los encuerados de hace algunos años? No, los encuerados tenían más sabor. Pégale. Sí, porque gritaban Marcelo Refresor. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Ahí estabas? Los veía. ¿Ya terminó tu editorial o todavía vas a Ya vamos a terminar. Y atacaron a Cuauhtémoc Cárdenas en este evento. Sí, ¿Las mismas rurales o...? Las mismas escuelas normales rurales. Al ingeniero. Y otra vez le hago... No me mates. Se acabó mi preámbulo. Adelante, por favor, quien guste. Se nos va a acabar el tiempo. Quien guste empezar. Pregunta, ¿qué es lo que hacían todas estas personas en este camión? ¿Desde dónde se dirigían? ¿Qué era lo que iban a hacer? Bueno, lo que se comentó en otros medios, aparte de la televisión, fue de que venía un camión de un equipo de futbolistas, ¿no? De tercera división. Los alebrijes. Los avispones. Los avispones, sí. Y los compañeros normalistas, desconozco si venían de algún evento relacionado. ¿En el mismo camión? No, ellos se supone que tomaron 2 camiones de Estrella Blanca. Tomaron en el sentido de que los... Como porros, lo siento, pero así lo tomaron. Aquí el joven dijo que, el señor... Se los llevaron. Que fue un camión. Se los llevaron. Yo sabía que era un camión. No, sí fueron 2. Fueron 2 camiones. Venía el oficial de los avispones y los camiones donde venían los normalistas. Entonces empieza la balacera, hieren al chofer de uno de los camiones y entonces les piden que se bajen y se llevan en patrullas a los normalistas. Matan a 3 normalistas. ¿Ya encontraron los cuerpos? No, en el momento los matan. Okay. Al de 33 creo y al de 27 creo. Matan ahí Creo. y desaparecen el resto, ¿no? De hecho, en un principio eran 56, porque después ya encontraron a 17 normalistas que estaban en sus casas. Ellos sí estaban en sus casas, los encuentran unos días después
Y bueno, esos fueron los hechos. Y ahora lo curioso fue de que también abrieron fuego contra el autobús de este equipo de fútbol que hasta, bueno, salió en las noticias, ¿no? De que falleció un menor de edad. Mataron, sí. Falleció un menor de edad. 14 años tenía. Sí, 16 años. 16 años tenía. Y lo confundieron más que nada, ¿no? Porque generalmente iban por los normalistas, confundieron el autobús y soltaron toda la artillería Sí. con los normalistas. Pues para esto, bueno, no sé si aquí ya... Empezamos el debate, ¿sí? Ya terminó. Conjeturas. No, pues para esto parece ser que les dieron la señal, ¿no? A los policías. ¿Fueron policías? Sí. Fueron policías municipales de Iguala y o sea, se les da la señal de que salen de ahí, de la Estrella Blanca, salen los camiones y se van, y ¿Tienen pues el mismo ahí los rumbo estaban los camiones? esperando. Creo que iban de regreso para lo normal, ¿no? Sí, eso sí. Me parece que iban de regreso a la normal. Y bueno, así como reflexión, hay que destacar que las normales rurales tienen sus antecedentes desde 1935, más o menos. Sobre todo les da impulso Lázaro Cárdenas, en el sentido de que hay que aclarar que las normales rurales antes solamente aceptaban a personas que vinieran de las mismas comunidades donde se creaban las normales rurales. Esto quiere decir que si tú eras de la comunidad de, no sé, de Ayotzinapa, pues estudiabas en la normal de Ayotzinapa. La intención de estas normales rurales era que se transmitiera conocimiento dentro de la comunidad y se diera esta dinámica sobre los medios de producción, pero que hubiera maestros tan bilingües que pudieran ellos mismos ir a otras comunidades y pues ahí tratar de resolver problemáticas propias de esas comunidades. Entonces en 1935 se crea la Federación Campesina de Fexum, se me fue, Federación Campesina Socialista de México. Son varias. Se dan varias. De hecho, se supone que actualmente todas las normales rurales están integradas en la FEPSUM y cuando marcharon el miércoles, quienes encabezaban era la FEPSUM como tal y detrás venían cada normal rural de cada estado. Bueno, La historia de las normales rurales a mí me parece interesante, no la he estudiado a fondo. Yo la he visto más desde el punto de vista de político y las normales rurales se dan mucho en Guerrero, Michoacán, Veracruz, Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí. Todo el Bajío, ¿no? Casi. Pues sobre todo donde hay población indígena, tanta densidad de población indígena. Es curioso porque el Estado de México, por ejemplo, el grupo Atlacomulco las separó, las mandó al edito, ¿no? Ahí te va, Guerrero. Morelos también tiene mucho de esto de las escuelas normales rurales. Ahora, esto de las desapariciones y los muertos en las escuelas normales rurales hubo un momento donde era común que los fueran a matar, ¿no? ¿Por qué? Lucio Cabañas sale de aquí. Y Lucio Cabañas representaba un peligro para el Estado. Lo que pasa es que como ya teniendo esta tendencia socialista, las normales rurales se posicionaron de un momento, en un proceso histórico, en contra del mismo Estado. Entonces se volvieron focos rojos para el Estado porque generaban controversia y sobre todo conflicto contra el gobierno. Se opusieron así a diversos proyectos y pues no es fácil entrar a la montaña de Guerrero gracias a estas normales. ¿Y hoy cuál es el problema con estas normales? ¿Cuál sería el problema? No, bueno, el problema es que para el gobierno, lo que dice decir es interesante porque estas revueltas sociales que hacían no necesariamente eran de marcho y me pongo a ti, eran de saco el machete. Totalmente, bueno, es que allá no había pavimento, ¿no? Entonces, cortateala si quieres, ¿no? Es saco el machete o saco la pistola y nos agarramos a balazos. Y luego con lo de Lucio Cabañas, que se quedaron así como las zonas militares que están
en esos espacios son, o sea, está la normal rural y la zona militar a un ladito, ¿no? Entonces, O sea, casi como que cuidándolos para jalarles la no, en cualquier momento que se pusieran locos, y también como se volvieron políticos, o sea, esta casa activista de las normales rurales genera cuadros políticos, eso también generó que el revolucionario institucional viera ahí una forma de atraer dirigentes hacia su partido y que esos dirigentes le dieran votos. Ahora, una pregunta Y es... así ha ganado el PRI desde hace 70 años. ¿Y por qué querrían desaparecerlas? No, o sea, me surgen dos Les querían preguntas. votos. Dices que O sea, es una había pregunta. cuarteles militares cerca de las normales rurales, ¿no? Ajá. Pero atacan policías municipales. Sí, atacan policías municipales. Pero obviamente el ejército no se va a meter en esa bronca. Pero el ejército es el que manda o sea, el pitazo. ¿Quién mueve al ejército? El gobierno. El gobierno. ¿Pero a qué Ya, güey, nivel? pero eso. ¿A qué nivel de gobierno? ¿Mande? ¿A qué nivel de gobierno? El presidente. Entonces, si los policías municipales disparan a un camión, ¿quién dio la orden? El presidente. ¿El presidente Ujú. No, o el gobernador? el gobernador. Que Estoy de habría acuerdo que contigo. meter la Estoy de acuerdo contigo. Del narco, ¿no? Igual está un poco más arriba. Ahora, Ahora es yo en buena, este caso, ahora es buena pregunta. ¿Por qué? Porque si le genera es a lo que votos iba. al PRI, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿por qué los Tratar de matas? desaparecer. ¿O por qué tratar de desaparecer? Porque están ya planeando una estrategia que no te conviene a ti. ¿Al PRI? ¿Quién es? Exactamente. Y las primeras normales rurales que atacaron y que nadie ha mencionado son las de Michoacán. Es que ¿No? ¿Quién es en Michoacán ahorita gobernando? Ay, no me acuerdo. Partido político. Es el PRI. ¿Es el PRI? ¿Está ¿El PRI, no? Vamos al internet. Ok, va. Ok, bueno. Bueno, sí, pero adelante ibas a comentar algo. no, bueno. O sea, Guerrero o la montaña de Guerrero tiene el antecedente de ser Disculpa mi siempre geografía, ¿dónde está subversiva. Ayotzinapa? Ayotzinapa está Cerca de Iguala. De Chilpancingo, adelante. No te lo den así. Yo no sé, la verdad. ¿Está en Guerrero? Vamos a internet. No, ¿Sí? sería como, bueno, es que yo la ubico más como la zona de montaña, que sería pasando Tegrapa, sería pasando Acatlán, como a la mitad de Guerrero. ¿En Ahorita Guerrero? te enseño el mapa. Ok, entonces ahí vayamos a internet. Pero está en el estado de Guerrero, está en la Guerrero. zona de montaña. ¿Quién está en Guerrero gobernando? ¿Qué partido político está? PRD. ¿PRD? ¿Por qué al gobernador del PRD se le ocurrió hacer algo de esa magnitud? Bueno, también yo preguntaría por qué no aparece el gobernador del PRD. No, el gobernador sí está, el presidente municipal. Ah, el de presidente Iguala. municipal. O sea, ok. la El bronca go- con el presidente Porque municipal lo- de Iguala resultó ser, no sé si es una acción también mediática, política, seguramente sí, de que a raíz de que pasa esto, o sea, esta situación de los desaparecidos no es la primera, o sea, es Ni histórico la el última. acoso, es el histórico el acoso a las normales rurales. El año pasado pasó en Michoacán precisamente en la ¿Y ahora por qué normal tanto rural ruido? de Titiripero, ¿cómo se llama? Es una normal rural. Pero Pero salió, ¿no? De que Te los, creí, chico, nomás porque- de que el ejército. Porque le soltaron el AK-47 completo a la rural. Por eso Sí. todo el rollo. No, pero. Pues, Antes nada más eran unos cuantos, ahora sí se la... No, siempre no me es están cierto, matando a no, fotones. no, Echeverría los agarraba así de ¿Pero 70. por de qué tanto 100. ruido? Vámonos. Pues es una acción, es una movida política, ¿no? También para ¿Y ruido? mover al PRD de Guerrero, sacarlo. Aparte, Puede pues. ser. Bueno, ahí mi conjetura sería que pues, es el PRI que está ahí. O sea, que el ensimismado. PRI, bajo la misma mágica de que, ¿sabes qué? La policía municipal solamente la dirige El gobernador. el gobernador, O pues... sea, el presidente municipal huyó porque se le descubrió sus nexos con el narcotráfico, Así es. básicamente. Ah, que curiosamente quien dijo todo esto es René Bejarano, gente. Ajá, exactamente, sí. Entonces, Ese solo güey por dijo eso que... salió, ¿no? Oh, por Dios. René Bejarano es el que ha dicho todo en la ¿Sí? asunto. ¿Y por qué lo sabe? No sé, pregúntale a Humana. Vamos a hacer un pequeño... Adelante. ¿Cuál es el sesgo político de este René Bejarano? ¿No es pista? ¿No era perredista? Es periodista. Miren, en ¿Sí, este periodista? libro, ¿Y en por este qué? libro que se llama Derecho de réplica de Carlos Ahumada, Carlos Ahumada dice que René Bejarano era el operador político de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México Ajá. y que se hizo de mucho poder, René Bejarano. tanto económico como político,
y que se volvió era la mano dura del PG. Quien no estuviera con el PG iba a René Bejarano Era y los el matón. cacheteaba y el que levantaba gente, ¿no? Junto con su esposa Dolores Padierna. Entonces en este libro cuenta Ahumada que sufrió muchas extorsiones por parte de René Bejarano, el pobrecito de Carlos Ahumada, ¿no? Y que lo amenazó de muerte ya antes de los videoescándalos. Le dijo, no importa dónde te vayas, así sea en la Patagonia, voy y te encuentro, le dijo Por eso lo René Bejarano. Ajá. Entonces por eso los videoescándalos. Ajá. Entonces, Que pronto haremos un especial del señor también interesante. ¿de Ahumada? No, de Bejarano. Ah, bueno. Y entonces, su coto político era demasiado fuerte en el Distrito Federal. Ajá. Le hacen la jugada de los videoescándalos. Y ahora está buscando venganza, ¿no? Porque que sepa todo esto René Bejarano implica que está también ahí siendo asesorado y como llaman, tiene ya redes de nuevo Ajá. que le hacen llegar la información y que entonces otra vez tiene el poder que ha acusado a Ahumada aquí en su famosísimo ¿Recuerdan libro. cuáles son los videoescándalos que tuvo René Bejarano en pocas palabras? En marzo del 3 de marzo del 2004 salieron a la luz los videos del Mañanero Cobroso, donde aparece tomando el dinero de Carlos Ahumada. ¿Y por qué Y René Juan Bejarano? Díaz. Bueno, ¿por qué Andrés Manuel López Obrador permitió que René Bejarano tuviera tanto poder? Ese es el detalle que Carlos Ahumada no quiere contar en su libro. Porque sí te dice mucho que René Bejarano y René Pero no Bejarano. lo quiere contar. Y siempre te dice, yo Andrés Manuel López Obrador no lo vi y no lo vi y no lo conozco. Y venga, si conoces al operador político de Andrés Manuel López Obrador, es obvio que conoces a Andrés Manuel López Obrador. O aunque no, o sea, No, ¿cómo no? O sea, aunque no no le entregas dinero gratis. No, obviamente Por no. mucho que aquí Carlos Ahumada diga, no, es que yo le regalé dinero a todos. No, pero al ¿Cómo final se de relaciona cuentas. eso con Ayotzinapa? Por el poder político de René Sí, sí, Bejarano, era lo que que regresó. Quería con saber esto cuál de es el Ayotzinapa. sesgo político de este René Bejarano. Entonces René Bejarano no es más que, no es una figura política, sino no sé, como un empleado Una más. chachalaca. No, sí tiene poder político. No, Si pero no, no, no le hubieran no hecho es los una escándalos. figura política como tal. Es una figura política. Bueno, ya se convirtió en una figura política. Ya se convirtió. Era una figura política. No, ya se convirtió, estaba bajo la sombra de López Obrador. No, bueno, estaba bajo la sombra de López, pero bueno, vaya, René Bejarano llevó a López Obrador al gobierno del Distrito Federal. Ahora, René Bejarano trabaja para Manuel Camacho Solís, no olvidemos eso. Ajá. Y Manuel Camacho Solís, regresa a mis otros libros, era la mano derecha del señor. Y, eso, Pero bueno, y todo esto va mezclado, o sea, y con lo de Ayotzinapa, o sea, parece ser que el país en los últimos 25 años es un pleito entre Manuel Camacho Solís y Carlos Sáenz de Gortari, donde hay un número de muertos impresionante, ¿no? Pero- Porque cuando Carlos Salinas de Gortari llega al poder en el 88, mató periodistas a diestra y siniestra. Pero en el 88 fue el primer año del PRD, güey. ¿Del 88? ¿El fraude electoral del 88? Fue cuando se fundó el PRD, ¿no? Pues así como se fundó, se lo mataba. O sea, A batazo. por ejemplo, lo interesante de este caso es que se vuelven a dar desapariciones forzadas como se dio con el caso de Luis Echeverría, Ajá. ¿no? Que se está regresando a ese periodo autoritario con la frase que decía hace rato, que si no eres ajeno al cambio, entonces te vuelves revolucionario, ¿no? Ujú. Y va el Esa gobierno y frase. te pega. Y va exactamente, que es lo que hizo aquí, ¿no? Más bien te Descaradamente. somete, ¿no? Eso Va el es, gobierno y te totalmente. somete. Pero entonces, ¿por qué si Guerrero es un estado Caliente. perredista, bueno, es tierra caliente, ¿no? Se van a agarrar a Te balazos. saca del machete. Con quien sea. ¿Por qué si es un stop periodista? René Bejarano está, ¿Está en contra? Pues sí, ¿no? se Está Está sacándole sacando sus trapitos, ¿no? Pues es una venganza política. Porque aquí, en el Porque libro de sí. Ahumada, te muestra que quien encuadró todo esto de los videos fue Rosario Robles. Rosario Robles. Fue la que encuadró todos los Pero ¿en dónde videos. está ahorita Rosario Robles? Desarrollo social, papá. Del PRI. Del PRI. Entonces, Y Ayotzinapa no implicaría que también la Secretaría de Desarrollo Social tuviera algo que ver. Obviamente. Todo esto es una encrucijada. Ahora, esto de los primeros, durante el sexenio, bueno, durante el sexenio de Calderón, los primeros estudiantes que secuestraron y mataron y que le echaron la culpa al narco fueron en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, no sé si lo recuerdan. Pero no los secuestraron, murieron en fuego cruzado. ¿Y realmente crees que murieron en fuego cruzado?
Depende, ¿cuál era el antecedente de los chavos? Porque en teoría aquí entonces también murió en el fuego cruzado, ¿no? En teoría, aunque sabemos que llegaron y los balacearon. No, Pero la porque versión aquí- de la autoridad fue, no, es que estábamos disparando, defendiéndonos. ¿Defendiéndonos de qué? Pues, aunque dicen, ¿Qué? En este, ¿O de en quién? este ¿De los machetes? estudiantes, lo dicen tal cual, ¿no? Llegaron los policías, dispararon, sacaron a los chavos, se los llevaron. pero Así. es por, también por el ruido que se ha hecho. Pero en los casos, insisto, en el caso de los estudiantes del TEC de Monterrey, de... ¿Por qué se le acabó la peli al suyo? Sí, casi. Ok. Entonces, me parece interesante que en la Ibero se le haya reclamado a Peña Nieto, que el Politécnico sea el que haya hecho paro. Esos son puntos interesantes. Pero Que regrese lo este de- caso de las normales rurales a la vida pública. Lo de la Ibero como que se me hace muy fuera de... Ahora vamos a entrar en debate, quiero entrar en debate. ¿Cuál? ¿Lo de la Ibero de qué? Sí, de Cuando- Yo Soy 132, Cuando nació el ¿no? Yo Soy 132. Pues, Eso fue como... eso fue, no sé ni cómo decirlo, o sea, No sé, pero eso como que no tiene nada que ver con lo del Politécnico o ahora... de hecho tuvo algo, de hecho nada más fue para llamar la atención, Sí, y lo lograron. y lo lograron, sí, exactamente. Y los vieron como jóvenes revolucionarios, o sea, Ajá. casi los elevaron como a Ernesto Guevara, Sí, pero... ¿sí? Y eran, Pero sigo intrigado con la figura de René Bejarano. Bejarano, porque pues estamos hablando de que es de ascendencia perredista y ahora está apoyando bueno, quiere voltearle bandera. bueno, Bueno, así es por orden así, también de... así se ha visto No es por casos, orden, pero es Ajá, Es y venganza. pues, cosa del peje también. pero así se ha visto muchos casos, o sea, podemos empezar por ejemplo con el Baster Gordillo, ¿no? No, Que sí, empezó con quién, con el PRI. Espera, ahorita le muestro con quién hizo. Empezó el Baster Gordillo y terminó formando su propio partido, ¿no? Sí, O sea, Mira, ¿quién saluda aquí? oh, Muéstrale a la cámara. Muéstrale a la cámara, por favor. Aquí está. Aquí empezó el Baster Gordillo. Aquí fíjese. empezó el Baster Gordillo. Ellos los crean, ellos los destruyen. Y mire, el tigre Azcárraga aquí. Qué curioso, ¿no? Qué Pero yo curioso. insisto, entonces, ¿por qué mataron a los chavos de Ayotzinapa? Sí, Yo creo que porque el prismo, incluido René Bejarano, olfateó ahí narcoguerrilla. Yo creo eso. Y se llevó a varios entre las patas, porque, o sea, muchos de los que aquí están desaparecidos, pues la verdad, ni la deben ni la temen. Ahora, usted entra en la página de Animal Político, están ahí las 43 biografías, es en el reportaje en el cual me basé, están las biografías de aquí de los desaparecidos. Y muchos hablan de que, no, este compa no era tan desmadroso, y este otro compa era un desmadre y era bien loco, este compa era tranquilo. Sí, cuando fuimos a secuestrar un camión a Guadalajara y no regresamos, o sea, hablan de acciones horribles, la verdad. Ajá. Entonces eso también me parece, y lo de la casa activista de cuadros políticos que hay ahí en la escuela normal rural también me parece muy interesante. Y luego las edades entre los 18 y los 30 años son edades perfectas para hacer una pequeña revuelta, pero esa es mi idea, yo no sé ustedes qué piensen. Puede ser cierto. Pero tanto así como una Yo no narcoguerrilla creo que como sea por una qué. narcoguerrilla. Más bien yo creo que estamos frente a un narcoestado que trata también de desaparecer esos focos de insurrección que han estado históricamente han estado ahí. No por nada el Guerrero tiene por lo menos 2 ejércitos de insurrección, ya el Ejército Popular Revolucionario y el otro que apenas está saliendo a la luz y que es el antecedente directo del movimiento zapatista. O sea, quieren evitar un segundo zapatismo. Sería un tercero, ¿no? Porque el ¿Tercero? SPN sería el segundo. Qué bueno que se fue el zapatismo a flote, justo de eso voy a hablar. Entonces creo que estamos frente a un narcoestado porque, no sé, desde el año pasado, antepasado, cada año siempre sale a flote que se crea una policía comunitaria en Guerrero. Desde el 96 que está la CRAC, que es la policía comunitaria de Guerrero, una de las Y más es parte de fuertes. las autodefensas, ¿no? O Sí. un presidente de las autodefensas. Sí, es el presidente de las autodefensas de Michoacán. Y la CRAC ha creado, bueno, aparte de la CRAC se han creado policías comunitarias en diferentes áreas de Guerrero, precisamente para combatir no solo al Estado,
sino también combatir al narcotráfico que los ha desplazado. Entonces, más bien creo que borrar, ¿no?, por completo las normales. Y después de esto, dime tú, así, ¿cuántos normalistas van a llegar a la normal de Ayotzinapa, ¿no? Usted acaba de decir Con ese terror. usted acaba de decir narcotráfico, ¿no? Si no amanezco mañana, en serio, los quiero mucho a todos. Aquí dice en este bonito libro que les recomiendo bastante, como lo habrán visto, lo he checado todo el tiempo. Es lo que está pasando en el país. O sea, este hombre lleva aquí 25 años gobernando y sigue. No puedo decir muchas cosas, pero en fin. Ya está por llegarle a Porfirio Díaz, ¿no? No, ya lo superó. Salinas Lozano introdujo a Carlos y Raúl en el tráfico de drogas. Y no diré más porque lean el libro. Entonces, vas de la mano con lo que dice del narcoestado. Además hay que tomar en cuenta que se ha oído hablar mucho ahorita con las noticias de que no, que fueron estos Guerreros Unidos. Guerreros Unidos. Guerreros Unidos. Sí, el grupo, ¿no? De narcotráfico. De narcotráfico. Uh-huh. Y es curioso, ¿no?, que a partir de lo del pedo de Beltrán Leiva se abrieron los canales de comercio entre Morelos y Guerrero, y quienes asumieron como el poder de esos caminos serían Guerreros Unidos. Mi Sobre pregunta todo de es, Iguala. ¿por qué hablamos de una narcoguerra o un narcoestado o qué implicaciones tendría si cuando los más grandes narcotraficantes que tenía el Estado mexicano, si no están muertos, ya están encarcelados? Eso creemos, porque O sea que hay nuevos, ya se renovó esa plantilla se está renovando. O sea, ya hay nuevos cabecillas, nuevos altos mandos, porque bueno, vamos a decirlo como tal, lo dice Mario Puzo en su libro del Padrino. El crimen organizado no solamente es el narcotráfico, es otro tipo de actividades en las cuales el Chapo Guzmán era de los más grandes, de las personas que ejercían el crimen organizado, llámese apuestas, llámese prostitución, llámese lavado de dinero, tráfico de influencias, bla, 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 ¿no? Ya como que el narcotráfico no era tanto su principal movida. Pero ahorita estamos hablando específicamente de narcotráfico. ¿Qué tipo de nuevos líderes o nuevos cabecillas o nuevas figuras del narcotráfico son tan fuertes que, a pesar de que ya se desmantelaron muchos de los cárteles, sigue habiendo conceptos de narcoestado, Guerrilla. narcoguerrilla, narco todo? Ahí mi concepto es que entonces el narco realmente no es tan narco. O que hay otro nivel de... Lo que hablábamos la vez pasada, cómo es que de las altas esferas va abajo y regresa a las altas esferas. Que abarca todas esas esferas. Y entonces para mí, Para mí en serio, el narco para mí no es un problema para el Estado. El Estado tiene otro problema de revolución, así lo voy a O sea, decir. el narco no es un problema de Estado. El Estado el Estado es el problema porque se ha coludido con el narcotráfico, ¿no? O sea, que Esa es Calderón la haya alta. declarado la guerra al narco. Fue declarándose Sí. la guerra a sí mismo. Bueno, pero declararse la guerra a sí mismo. discúlpenme O a los competidores del narcotráfico. Exactamente. o a los que no son narcotráfico y buscan tumbar a cierta persona. Bueno, ahorita que hablas del movimiento zapatista, de este libro que se llama Así era Colosio, de Federico Arriola, que ya no lo venden, está muy bueno, dice, sé de lo que hablo, me dijo Beto Anaya, dile a Colosio que se cuide, los zapatistas están financiados por los dinosaurios del PRI y por el narcotráfico. Los dinosaurios son de cuidado y ya no quieren dejarse. De la Madrid los ignoró, Salinas los marginó y a Colosio le están viendo cara de enterrador. Colosio está en riesgo, díselo y que lo tome en serio. Esto fue en enero del 94, gente. Roberto Anaya era un asesor político de Colosio que se salió de la campaña justo en enero del 94. Y este movimiento zapatista también está trastocado por el hermano incómodo de Carlos Salinas de Gortari, que es Raúl Salinas de Gortari, quien es un operador político que operó durante los gobiernos de los presidentes Díaz Ordaz, Luis Echeverría, Miguel de la Madrid y López Portillo,
operó ruralmente para hacer guerrillas en el país. Raúl Salinas. De hecho, él se fue a Chile y se entrevistó, no sé si se entrevistó con Salvador Allende. Y allá tomó cursos de comunismo estilo Mao. Y entonces lo implementó aquí con un grupo que se llamaba Tierra y Libertad. Porque sabrán que los Salinas son fieles seguidores de Emiliano Zapata, curiosamente. Sí. Porque ¿cómo se llama el hijo de Carlos? Emiliano. Y entonces todo esto tiene que ver con lo de Ayotzinapa. Pregunta, Y es que no encuentro aquí la base, dice Raúl. ¿cuál es el tipo de relación que lleva Carlos Salinas con Raúl Salinas? No lo sé, o sea... Porque estás diciendo que es el hermano incómodo, pero... ¿No lo encarceló? ¿No fue Cedillo el que lo encarceló? Pues ahí yo creo que Cedillo, sí. No, pero... Y al final de cuentas, si por algo Carlos Salinas odia a Cedillo es por ese acto, ¿no? Exactamente. Por eso me pregunto, ¿cuál es la relación de Carlos Salinas con Raúl Salinas? Ahora, regresando al tema, regresando al tema de Ayotzinapa. Ya detuvieron, creo que detuvieron 8 policías municipales. Sí, detuvieron. ¿No serán chivos eran expiatorios? varios. Era un poco que era más. A los que detuvieron son A eso voy. a los soldados de Los Tlatlaya. Ajá. Detuvieron a policías municipales, han encontrado fosas. De hecho creo que los interrogaron a los policías municipales. Y de ahí salió lo de las fosas. Exactamente, y salió lo de las fosas, porque ellos dijeron, no, a ellos los levantamos y hay otros que los matamos aquí mismo. Entonces, Pero sí, ahora viene la pregunta de que, o sea, ¿son chivos expiatorios realmente? Pues de hecho entrevistaron a un chavo, ¿no? Que sobrevivió y dijo, nos dijeron que esto no lo habíamos ganado nosotros. Ah, Por sí, andar cierto. de- Ajá, sí, que sí los amenazaron. Sí, exactamente. iban sobre O sea, ya iban sobre de ellos. Ya los estaban cazando, se ve que los estaban Sí, cazando. exactamente. Entonces, de pues, la aparición de la ahora, persona. ¿cuál es la causa de ese movimiento? ¿Por qué los fueron a cazar? ese es el detalle. Porque, ok, son grilleros, sí, pero pues... Es el detalle. ¿Cuál Igual que Hasta el grillero más grilloso, grilloso. pues sabe que se está jugando a la vida. No, y aparte, No, deja de eso, o sea, hay de grilleros a grilleros, ¿no? Hay grilleros que el gobierno decía, ay, sí, deja de estar, haz tu pinche marcha, haz lo que quieras. Sí, no me importa. Sí, pero si hay grilleros que definitivamente le pican la cresta al gobierno, sí, por eso va. van y lo rocian de Ya. balas. Un minuto. Yo recomiendo 3 libros. Julio Scherer García, Los Presidentes, en Grijalvo. No creo que lo encuentren en librerías modernas, pero en los libros de viejo seguro lo encuentran. Carlos Ahumada, Derecho de Réplica. Muy buen libro, la verdad. Los últimos 2 capítulos son un desperdicio, pero Pero algo está... tan interesante de los excelente. vínculos que tienen con las altas esferas. Y por último, Y Salinas en proceso, gente. Léalo. Aquí dice... Mediante una selección de notas que abarcan 24 años de periodismo crítico, o sea, del 88 hasta el 2009 aproximadamente, aparece este señor, este personaje en la vida política de México, y que nadie dice nada porque no se puede decir nada, ¿no? Pero el nadie Fidel lo Castro de acusa. México. El que tímidamente lo acusa es el Andrés Manuel cuando le dice el innombrable, ¿no? Exactamente. Y yo como Darcitos. Conclusiones. Pues, Habrá un segundo capítulo. Yo creo que Está sí. muy interesante. Pero conclusiones, creo que más preguntas que respuestas en todo ese debate y todo lo que ha ocurrido. como siempre. No, déjame, Como siempre. hoy Eso es bueno. queda completamente inconcluso el tema. De hecho, Ahorita Sí, esto dejamos muchas preguntas estamos abiertas. cortando por Que ustedes cuestiones también. temporales. Puede llegar adelante, expresa. Exactamente. Conclusiones. Ayotzinapa en pie de lucha. Me basta. Conclusiones. Una movida del ojo que todo lo ve. Estoy de acuerdo. Eso es. Muchas gracias. Eso fue el toque de política. Hasta luego.